y viéramos si tenía algunas preguntas sobre el Evangelio o alguna pregunta más de vida que nos regalaste, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que esta noche sea una noche llena de sabiduría, llena de aprendizaje. Bendigas a Roberto y a Rita, Señor, para que nos sigan llevando de su mano, Señor, en estos estudios, Señor. Damos gracias y te pedimos por los hermanos que aún no están en la clase, Señor, que si vienen en camino los traigas con bien, y si no, que donde quiera que estén. Por nuestro Señor Jesucristo, damos gracias y te lo pedimos. Amén. 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 Recibe un otro Lisa en Canadá. Manda un correo con cuál es el número de clase hoy. So ella puede entrar en un poco de tiempo. Okay. All right. So I'm going to start in English now. Y my ¿Ya wife can... empezaste a grabar? Yep. Okay, scroll. Ay, me oye, ¿no? No sé. Sí. Okay. No hay. Au. Está bien así. Está bien, amor. No, you can scoot off the wall. Okay. Esperamos por un momento para una hermana quiere entrar también, la hermana de Canadá. So, pero yo no quiero repetir otra vez. So, hay preguntas sobre... ¿No hay otra pregunta sobre Hechos, la predicación de última semana? No. Yo me quedé nada más con la duda ya ve que creo que habían dejado como tarea de las anteriores. Ajá. Si tengo que hacer algo sobre eso. Sí, en el chat, Isabel, en el chat hay un link, porque muchos todavía no encontrar el link de la persona crítica de la Biblia. Y este link tiene un artículo que dice errores históricos y geográficos en la Biblia. Ese es un artículo de los amigos de Bart Ehrman, un famoso ateo en contra de la Biblia. Es en español y tiene información sobre eso, los ataques contra la precisión y credibilidad de la Biblia, históricamente y también geográficamente. Okay. So, si puede, puso un poco resumen sobre sus palabras, sus argumentos en contra y por qué él piensa es un error y usa las cosas en la clase para explicar por qué él es equivocado. So, como yo digo de ellos, este profesor con 2 doctorados en historia, usted necesita negar sus pruebas. So, suerte. Y bendiciones. En APA, hermana. Formato APA, ¿ok? Formato. Una sola... Formato APA. Yo creo que un comentario solamente nomás. Yo me quedé con eso, con el disco Alejandro, ¿no? Ajá. De lo que él dijo, de que él no podía hacer como saberlo porque estaban asustados y querían nomás compartir que en la nueva versión internacional dice que estaban asombrados, pues entonces a lo mejor ahí un poquito de como se ve en la traducción. En el 243 de la semana él hizo una connotación ahí de que preguntaste tú que si nosotros podíamos ser como ellos y él dijo que no porque los apóstoles están asustados, pero la nueva versión dice que estaban asombrados. Entonces son 2 palabras muy distintas ahí. Pues. Sí, él menciona las palabras como asombrosa y maravilla y asombrado. Bueno, hay una parte, yo en lo que refiere, por ejemplo, hay una parte, por ejemplo, acá en el libro anteriormente... Los dos hablan al mismo tiempo. Después. ¿Cuál de los dos van? Sí, un momento, Alejandro. Okay. Sí. Le digo que la versión yo creo que tiene él dice, y se dedicaban sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y yo tengo también una nueva versión que dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces es como que cuando tú preguntaste que si nosotros podíamos hacerlo los apóstoles, dijo, no, porque no podíamos nosotros dar el temor.
Pero se estaba refiriendo al asombro que tenían de ver los Ujú. apóstoles lo que hacían, pues. Eso es todo. ¿Quiere entender? No, sí. Bueno, habla Diga, bien. hermano. Sí, le digo, no está bien. Lo que pasa que, por ejemplo, acá en el versículo 10 de Mateo, si tú te vas al 10 de Mateo, 10 de Mateo. en el 10 de Mateo, en el versículo 5, bueno, cuando hace la selección, ¿no? del Señor de los 12 apóstoles, les da una orden ahí, dice, ¿no? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. O sea, ahí para mí son los gentiles, nosotros somos los gentiles, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo creo que sí tiene mucho que ver lo que nos está diciendo Robert. Pues debe de haber unidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo de que debe de haber unidad pues con nosotros, ¿no? El partimiento del pan y ayuda entre unos con otros. Eso es... Si me acuerdo bien, creo que la pregunta era que si podíamos el día de hoy ser como la iglesia Exacto. de aquel entonces, Exacto. de los Algo así, apóstoles. Ajá. sí, algo así, ¿no? Sí, esa era la pregunta. Ajá, Sí. sí. Sí, yo dije que sí, Y ¿no? la Yo me respuesta quedé entre era que sí, que que no. Pero la respuesta era porque la respuesta era que no, porque ellos estaban vendiendo Ajá. sus propiedades en ese entonces. Ándale, sí. Y usando Sí. todo junto para que no hubiera pobres ni ricos entre ellos. Entonces, en el día de hoy no podemos hacer eso, pero el Así resto es. de las cosas sí se pueden hacer. Así es. Ok. a veces. El partimiento. A veces. A veces, A veces. porque no el resto de las cosas tampoco. Es por, let me explain something, okay? Déjame explicarte algo. And we talked about this at the beginning. Y hablamos de esto en el principio. The kingdom of God. El reino de Dios. Okay. When Alejandro Así es. Cuando Alejandro mencionó that Jesus told his disciples, que Jesús le dijo a sus do discípulos, not go to the Gentiles. no vayan a los gentiles. That was because of the time. Eso era por los tiempos. Así Okay. es. At that time, En ese entonces, Jesus had come, Jesús había venido and he says this himself, y él mismo dijo esto, only únicamente for the lost sheep of Israel. para los perdidos de Israel, las ovejas perdidas de Israel. Okay. Amén. He says that himself. Él mismo lo dijo. That is because Y eso es porque Israel was waiting for the promises of the Old Testament. Israel estaba esperando las promesas del antiguo Israel, That's Old Testament. del Antiguo Testamento, perdón. Okay. And those promises were about the kingdom of God. Y esas promesas se trataban del reino de Dios. Now, what we call that today in the church Ahora, lo que nosotros le llamamos en el día de hoy en la is the iglesia, future millennium. el reino de Dios es el futuro milenio. Amén. Okay. That is the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. Jesus offered it to the Gentiles, to the Jews, Jesús se lo ofreció a los judíos, but they rejected him. pero ellos lo rechazaron. And he says this in many of his parables. Y dice esto en muchas de sus parábolas. He invited the guests to the wedding Él invitó a los invitados a la boda of the king del rey in the castle, en el castillo o en el reino, ¿no? and they didn't come. Y no vinieron. And so because they didn't come, Y porque no vinieron, he sent his disciples out él mandó a sus discípulos to go to anybody a que fueran a cualquiera persona, a and cualquier persona, invite everybody to y the que wedding. invitara a todos a la boda. Now, Paul covers this in the book of Romans Ahora, Pablo cubre esto en el libro de Romanos, when he says, cuando dice, because of Israel's rejection por el rechazo de Israel, of their Messiah, de su Mesías, the Gentiles now have an open door. los gentiles ahora tienen puerta abierta. He says, Amén. if that's true, Si esto es verdad, dijo, then how much more blessing will come entonces, ¿qué más bendición vendrá when the Jews accept their Messiah? cuando los judíos acepten a su Mesías? Okay. So that's Amen. the future. Esto sigue siendo en el futuro. So
Amén. It's an argument that's spread out over all of the Bible. Así que este es un argumento que está derramado sobre toda la Biblia. The promises in the Old Las Testament, promesas en el Antiguo Testamento, the understanding of the Jews, el entendimiento de los judíos, the offer of Jesus la oferta de Jesús to the Jews, para los judíos, that if you accept me as your Messiah, que si me aceptas como tu Mesías, then I will begin the kingdom now. yo empezaré el reino ahorita. But they wanted a Messiah Pero ellos querían un Mesías like David, como David, not like a suffering servant. no como un sirviente sufrido. Okay? They wanted a conquering king. Ellos querían un rey conquistador. And we covered this in the first couple of weeks, Y remember? ya cubrimos esto en las primeras semanas, ¿se acuerdan? When the Jews saw Jesus in handcuffs Cuando los judíos vieron a Jesús encadenado and unwilling to defeat the Roman army, y sin poder unwilling, not wanting y sin querer derrotar al the Roman army, al ejército romano, okay? When they saw that cuando ellos vieron eso and they saw him nailed to a cross, y lo vieron clavado en una cruz, they felt betrayed ellos se sintieron traicionados because they were expecting a Messiah porque ellos estaban esperando un Mesías to free them from Rome. que los libertara de Roma. This is why they yelled, "Crucify Por him," eso es que ellos gritaban, crucifíquenlo, when he was in chains, cuando él estaba encadenado, when only 1 week earlier cuando aún había hecho apenas una semana atrás that they were proclaiming Jesus, que ellos estaban proclamando a Jesús, the King David, the son of David, el hijo de David, Hosanna. Hosana. Okay. They said, "Blessed is the one who comes, Decía, bendito es el que viene, the son of David," el hijo de David, because they were expecting a warrior like David. porque ellos estaban esperando a un guerrero como David. So the apostles, they had the first role Así que los apóstoles tuvieron su primer rol to proclaim the kingdom to Israel. de proclamar el reino a Israel. But when Israel rejected that kingdom, Pero cuando Israel rechazó a ese reino, later on in Jesus' ministry, más adelante en el ministerio de Jesús, he begins to prepare the apostles él empezó a preparar a los apóstoles for their future ministry. para su ministerio futuro. And that would be the church. Y eso sería la iglesia. Amén. Okay. So does that make sense? Everybody understand that ¿Tiene process? sentido para ustedes este proceso? ¿Tiene Totalmente. dudas y preguntas sobre esto? ¿Alguna duda o pregunta que Yo tengan? veo muchas caras como, Oiga, brother, y por ejemplo, o sea, entonces la doctrina en sí que traían los apóstoles al pueblo de Israel no es ahorita para los gentiles, o no podemos sacar doctrina, más bien dicho, o cómo se puede interpretar eso. más bien dicho en esta forma, okay? Ajá. It's better to say it this way. Es mejor decirlo así, Ajá. Because the Jews rejected a literal kingdom, porque los judíos rechazaron un reino literal. it Ujú. opened the door for the Gentiles Esto abrió la puerta para los gentiles, to become a part of Israel, para que fueran parte de Israel okay, in a spiritual kingdom, en un reino espiritual, but in the future, pero en el futuro both Jew and Gentile believers ambos creyentes, tanto judíos como gentiles, together, juntos we will rule in the kingdom, reinaremos en el reino, literal, literalmente. Oh, okay. okay? Sí, eso lo vimos ya Juntos. en las clases de Mateo y de Revelaciones. Sí, sí, el mismo de cosas, sí. Ese es en toda la Biblia. Sí puede leer casi cualquier libro en la Biblia y encontrar algo sobre ese tema. El reino de Dios es un tema muy importante para entender. Así Okay? es. Como it's very, very important Definitivamente es muy, muy importante when you're interpreting the parables. cuando estás interpretando las parábolas. Dice, ahí dice uno, el reino de los cielos, y el otro es el reino de Reino Dios.
Son más de todos Distintos. intercambiables. Ok, en verdad, Oh, es la misma oh. cosa. So, hay muchos Ah. argumentos sobre hay un distinction, no son. Es más o Es lo menos mismo. intercambiable. Depende del autor, depende su tiempo, depende su audiencia. Lucas usa mucho el reino de Dios porque habla con los gentiles, ellos no entienden el reino del cielo. Ajá. Ok, los cielos y no entiende mucho sobre ese reino. So, el reino de Dios, el uso más básico. Pero Mateo usa mucho el reino de the kingdom of heaven, El reino del cielo, de los cielos. Okay, Del porque cielo. ese tiene más sentido para los judíos. Okay, pero El son reino de los cielos. Okay. pero más o menos son intercambiables. Okay. A menos hay una fuerte distinción entre los dos, como la misma palabra habla sobre el reino de Dios, reino del cielo, entonces puede ser una significación ahí, pero más o menos el contexto no hay diferencia. Okay? More than anything, there's not much difference in the context, okay? So, all right. So, other questions ¿Alguna otra pregunta? over that point? ¿No tienen preguntas? Yo sí. Okay. Yo, ¿dónde está es el cambio cuando le dijeron Osana, cuando lo dejé, y luego ya poquito ya crucifican. Es nada más una semana, nada más la que está entre medio. O sea, más claro ahí. Where is in the Bible that is written that they were declaring him as Hosanna, Hosanna? Oh, And en then- la entrada triunfal. Ajá, sí. En la entrada triunfal es declarar claramente todo Jerusalén. Dijo, Hosanna, Hosanna, el hijo de David. Lo reconocieron, sí. Ese significa el guerrero como David. Ajá. Entonces ellos, todos ellos tienen esperanza por un guerrero como David. Pero una semana después, Roma usa a Jesús enfrente de todos. Dice, No. ¿permite él para ser libre o lo otro? Van a Barabbas. Dice, ¿qué quieres? ¿Jesús o Barabbas? Ellos quieren revolucionario. Barabbas. Porque él pelea contra los romanos. Jesús no. Jesús no pelea contra ellos. Y ellos prefieren. Esa es otra prueba. La expectación de Israel por un Mesías es un revolucionario físicamente. No fue un Mesías espiritualmente. Okay, ellos no entienden este punto. Pero es la única forma para explicar cómo el mismo grupo puede decir, Hosanna, Hosanna, hijo de David. Y una semana después de crucificarlo, mátalo. Es porque él fue encadenado. Entonces, si ellos sienten como, este hombre nos engañó. Al principio lo seguían por todos sus milagros que él hacía. Les daba de comer a 5,000 con unos cuantos panecitos y unos pescados. Uh-huh. Levantaba a la gente que estaba muerta, sanaba a los enfermos. Pues este es el rey que queremos, un rey que nos dé de comer, ¿Cómo que puede arregle perder nuestros un guerra? problemas, que nos levante de entre los muertos, que seamos gente que Okay. seamos invencibles. How can you lose a Entonces, battle with that kind de of a esa king? forma todo el tiempo iban a poder ellos estar venciendo. Pero de repente cuando miraron al líder encadenado, entonces fue cuando dijeron, no, este no es el que nosotros esperamos. Mátalo. Sí, mátenlo. Mátenlo y ellos sale buscaban parado. alguien Porque él puede ser el líder. fuerte que los sacara de la libertad que los tenía Roma. Porque ellos eran los que pagaban más impuestos que ninguno otro. Pero un Y poco ellos más estaban claro. muy enfadados. ¿Tiene más claridad en este? Sí, no, pues, Okay. no, pues si eres tú, Sí. Dios, como dice que eres el mío, ¿por qué no te salvas hoy? Sí. Okay. So, hermano, también paga tu micrófono también para que no escuche ruido detrás. ¿Ok? Y por favor, sonido en el trasfondo. Ok, pero si tiene preguntas, sí, avísame, levanta la mano o algo. Ok? So, all right. So we are going to go back into that sermon Ahora vamos a regresar a ese sermón in chapter 2. del capítulo 2. Okay? We talked about it last week. Hablamos de la semana pasada, Okay, but we're going to pick back up in Acts chapter 2. pero vamos nuevamente a ir al capítulo 2. Uh-huh.
in verse 16, En el versículo 16, we're going to talk a little bit about prophecy, vamos a hablar un poco sobre la profecía. okay? And there's some reasons for this that are detailed, Y hay razones por las que están detallados. okay? If you read 17, 18, 19, 20, Si leen el versículo 17, 18 y 19 and 20 and 21, y 20 y 21, okay, he's quoting from the prophet Joel. él está citando del profeta Joel. But even in the Septuagint, Pero aún en la Septuaginta, what he quotes here lo que él cita aquí is not exactly what Joel said, no es exactamente lo que Joel dijo. okay? He adds some things in here. Él le añade cosas aquí. So when Peter preached this sermon, Así que cuando Pedro predica este sermón, he expanded a little bit on what Joel had said. él lo expande un poquito lo que Joel había dicho. For example, in verse 19, Por ejemplo, en el versículo 19, ¿traen Biblia? see, someone want to read that? ¿Alguien, por favor, puede leer el versículo 19? Dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Okay. So now somebody go over to in Joel 2, verses 28, Alguien más vaya, por favor, a Joel 2, versículo, chapter 2, capítulo 2, verse versículo 28, 28 Y 30. al 30. sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en esos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Okay. Maravillas en los cielos, right? Doesn't say anything about signs on the earth below. No dice nada sobre las maravillas de The signs on the o earth. las señales abajo en la tierra. Y en la tierra, ¿Perdón? y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Dice In Joel. en Joel. Yo, ajá. Ese es Joel. Joel, Ok, ¿qué y está? en Hechos dice, y abajo en la tierra. Sí, The in only Joel thing no. one says down, the other one says heaven and earth. Hmm. 2:28 ¿Qué versión al tiene? 30. Leí las Américas. Sí, pero no dice señales en la tierra, ¿sí? Dice, maravillas en los cielos y la tierra. Y de Right. prodigios en el cielo y Pero no Ajá. dijo señales. It doesn't say sign. Ya. Okay. No. So, Solo prodigios. right. Prodigios o maravillas. Okay. Ujú. So, why the difference? ¿Por qué la diferencia? I know it's only a word, Sé que nada más es una palabra diferente, okay? But why the difference? pero ¿por qué esta diferencia? So, for that reason, I want to talk to you a little bit about prophecy, Por esta razón es que quiero hablar un poco con ustedes sobre la profecía. okay? Prophecy, La profecía, one of the ways to understand it una de las formas para entenderlo is first, it's not just predictions, es, primero que nada, es que no nada más es una predicción. okay? Prophecy is an explanation La profecía es una explicación of how God functions, de cómo es que Dios funciona. okay? It's an explanation. Es una explicación. Now, sometimes it does contain future predictions, Ahora, hay veces que sí contiene predicciones del futuro, okay? But very few parts of prophecy pero muy pocas partes de la profecía are future predictions. son predicciones del futuro. Hugo, you remember what percentage? ¿Te acuerdas, Hugo, hermano Hugo, de cuál es el porcentaje? Lo estudiamos en Apocalipsis. En Isaías y otros. Isaías también.
pues el porcentaje la mayoría ya se cumplió, Sí, Exacto. ¿Y cuánto es lo que queda? como un 2%. sí. 2%. Entre 2 y 3. 2%. Between 2 Entonces, and 3% podríamos, De 2 y 3% of all predictions. de todas las profecías, predicciones, perdón, Okay. Only 2 to 3% únicamente del 2 al 3% have not already been fulfilled. no han sido llenados todavía. Okay. That means 97% Eso quiere decir que el 97% of all the predictions de todas las predicciones have already been fulfilled. ya han sido cumplidas. Now, on top of that, Ahora, sobre esto, out of all prophecy, de todas las profecías, only 15% únicamente el 15% was predictions. eran predicciones. That means 85% Eso quiere decir que el 85% was prophesying, eran was prophets profetizaciones. prophesying Ujú, to people a personas in their day en su día about what they were supposed to be doing sobre lo que estas personas tenían que estar haciendo and consequences if they didn't. y consecuencias si es que no lo hacían. Now, that's not really a prediction. Ahora, eso en realidad no es una predicción. Okay, that's just saying, Eso nada más es decir, like you say to your child, como tú le dices a tus hijos, if you don't clean your room, si no limpias tu cuarto, you're not going with your friends, no vas a salir con tus hijos, right? con tus amigos, Amigos. perdón. Okay? That's not a prophecy. Eso no es una profecía. That's a declaration of fact. Eso es una declaración de hecho. Okay? Ujú. Yeah. So the majority of prophecy is like that. Así que la mayoría de las profecías son de esa forma. Okay? A prediction is different. Una predicción es diferente. That's when you specifically say, Ahí es cuando específicamente dices, this is going to happen esto va a suceder, no matter what you do. sin importar lo que tú hagas. It Well, doesn't depend on you, No depende de ti, or it's because God knows what you're going to choose. o es porque Dios ya sabe lo que tú vas a decidir. And because of that choice, Y por esa razón, this is going to happen. por esa decisión, es que esto otro es lo que va a suceder. Okay? Now that's prediction. Esa es predicción. And 97% of that's already fulfilled. Y 97% de ella ya ha sido llenada. Okay? ¿Alguien iba a decir algo? podríamos decir también que el ministerio profético ahorita ya no. No en ese sentido, porque Pablo habla mucho sobre profecía y ese ministerio profético, sí, es lo mismo. The Ministry of Prophecy El It still ministerio de la continues. profecía sigue continues. continuando. Paul mentions it in 1 Corinthians. Pablo lo menciona en Primera de Corintios. Now, we also have to make a distinction. Ahora también tenemos que hacer una distinción. Paul uses prophecy in a very general sense. Pablo usa la profecía en un sentido muy general. Whoever prophesies Quien profetice, proclaims the word of God proclame la palabra de Dios or predicts something, o predice algo. and anybody can do that. Y cualquier persona puede hacer eso, But some people have a gift of prophecy, pero hay algunas personas que tienen el don de profecía. and that is what we call a prophet. Y eso es a lo que le llamamos profeta. Okay? That's a ministry. Ese es un ministerio. There are certain people Hay ciertas personas that are prophets. que son profetas. ¿Está vigente ahorita ese ministerio? ¿Está vigente? So that Ese one's es going on right now. Gran debate sobre ese tema. ¿Sensacionalista o no? It's the big debate. Ese es el gran debate. Ese es sobre el debate más grande, apóstol porque si eres y sensacionalista, profeta. ya no. Sí, sí, por los sensacionalistas, entonces, in my opinion, En mi opinión, I think the majority of this is an argument of semantics. yo creo que la mayoría de esto es un argumento de semánticas. Uh-huh. The reason I say that La razón por la que digo esto is because there are people today es porque hay gente en el día de hoy that have ministries que tienen ministerios that are similar to the work of the apostles. que son similares al trabajo de los apóstoles. Okay? Mm.
There are people who have authority over many churches. Hay gente que tiene autoridad sobre muchas iglesias. Billy Graham was a great example. Billy Graham es un gran ejemplo. Charles Stanley, Charles Stanley también. Luis Palau, Luis Palau, Chuck Swindoll. Chuck Swindoll. They're not just pastors. No nada más son pastores. They are pastors to many pastors Son pastores para muchos diferentes pastores. in many different denominations. En muchas diferentes denominaciones. Okay? So, and if one of the pastors that's under them Y si alguno de los pastores que está bajo ellos or who they're friends with, o que sean amigos de ellos, if they have a problem, si ellos tienen un problema, they go to them ellos van hacia ellos and they ask them, y les preguntan a what ellos, should I do? ¿qué debo de hacer? How should I handle ¿Cómo this? debo de manejar esta situación? Okay? That happens every day in the church around the Esto world. sucede todos los días alrededor del mundo en las iglesias. Okay? So there are many men who are very influential. Así que hay muchos hombres que tienen mucha influencia. Now, some would say, well, that's an apostle. Bueno, algunos dirían, pues ese es un apóstol. Others would say, no, there are no more apostles. Otros dijeran, no, pues ya no hay más apóstoles. Okay? So what do you call them? Así que, ¿cómo les llamas? In denominations, En las denominaciones we call them les llamamos president of the denomination. presidente de la denominación. We call them regional administrators, Les llamamos administradores de la región. right? ¿Sí? These are people with authority over many churches, Estas son personas con autoridad sobre muchas iglesias. right? ¿Sí? So I think it's an argument of semantics. Así que yo pienso que es un argumento de semántica nada más. There's nobody that says, No hay nadie en que diga, there's nobody authentic that says bueno, no hay nadie auténtico que diga that they have the same authority as the Apostle Paul. que tienen la misma autoridad que el apóstol Pablo. If someone says that, Si alguien dice eso, we can automatically reject them. automáticamente los podemos rechazar. Okay? Because those were the original. Porque ellos eran los originales. They were the authors of Scripture. Ellos fueron los autores de las escrituras. And according to the Scriptures, Y de acuerdo a las escrituras, no other foundation can be laid no hay otra fundación que pueda ser edificada, except the foundation that's already been laid. excepto la fundación que ya ha sido hecha. And that is first Jesus, Y eso es primero Jesús, then the teachings of the apostles, luego las enseñanzas de los apóstoles, and now it's the church. y ahora es la iglesia. Okay? That is the established authorities. Esas son las autoridades ya establecidas. Okay? So no pastor can say, Así que no hay pastor que pueda decir, I have the same authority as Peter, Paul, James, yo tengo la misma autoridad que Pablo, Pedro, Santiago. Santiago. No. Nobody had that authority. No, nadie tiene esa autoridad. And if somebody says that, Y si alguien dice yeah, esto, they're starting a cult. es que están empezando una secta. Okay? So, but my argument always for someone who says they're an apostle, Pero mi argumento siempre para una persona que dice ser apóstol, like I mentioned before, como lo he mencionado antes, I'll repeat it for the new people, lo vuelvo a repetir para las nuevas personas. okay? Is my question would always be, Mi pregunta todo el tiempo va a ser, do you live like an apostle? ¿vives como un apóstol? Because Paul defends his ministry as an apostle Porque Pablo defendió su ministerio como un apóstol, with all that he suffered, con todo lo que él sufrió, all that he did, todo lo que hizo, not for himself, no para él mismo, but for everybody else. sino por todos los demás. How much he worked Qué tanto trabajó to supply for the needs para poder cubrir las necesidades of the people he ministered to. de las personas a las que él ministraba. How much he was attacked Qué tanto fue atacado and he didn't defend himself. y no se defendió a sí mismo. Okay. He says, I bear marks on my body Él dijo, llevo marcas en mi cuerpo of Jesus. de Jesús. That's my proof Esa es mi prueba that I am sent by Jesus. de que he sido mandado por Jesús. Okay.
That's how he defends his apostleship. Así es como él defendió su apostolado. So for me, Así que para mí, that's the criteria. ese es el criterio. If you want to say you have the authority of an apostle, Si quieres decir que tienes la autoridad de un apóstol, then you should live like one. entonces debes de vivir como uno. If they have a mansion Si tienen una mansión and a Porsche, y un carro Porsche okay, or a BMW, o un BWM okay, o- and Una their Lamborghini. church y su iglesia doesn't have rent no tiene renta in their congregation, en su congregación, that's not an apostle. eso no tiene, no es un apostolado, Okay, no es un apóstol, perdón. okay. So, Así que so the same with the prophet. igual con el profeta, Anybody who declares the word of God cualquiera que declara la voz de la palabra de Dios is doing the work of a prophet. está haciendo el trabajo de un profeta. And anybody who declares Y cualquiera que declare based on the scripture basado en las escrituras how God functions, cómo es que Dios funciona, okay, that they're doing the work of a prophet. están haciendo el trabajo de un profeta. Okay, so my question for them would be, Mi pregunta para ellos sería, how well do you know the word of God? ¿qué tan bien conoces la palabra de Dios? How accurately ¿Qué tan preciso can you describe how God functions? puedes describir cómo es que Dios funciona? And how often are you right? ¿Y qué tan seguido eres tú correcto? And how often are you wrong? ¿Y qué tan seguido fallas? When you tell somebody, Cuando le dices a alguien, if you do this, si haces esto, this is going to happen. esto va a suceder. If it doesn't happen, Bueno, si no sucede, according to Deuteronomy, de acuerdo al libro de Deuteronomio, you don't know God well enough to say what he's going to do. no conoces en realidad bien a Dios para decir lo que Él va a hacer. Okay? You're not a prophet. No eres un profeta. Okay? If you can't tell Si no puedes decir, a person, si no puedes decirle a una persona, to tell a person, if you si can't no le tell a puedes person decir a una persona what will happen qué es lo que va a suceder if they do this, si hacen algo and what will happen if they don't, y qué sucedería si no lo hacen, okay, then you probably don't have the calling to be a prophet. probablemente no tienes ese llamado de ser un profeta. Okay? Because according to Deuteronomy, Porque de acuerdo a Deuteronomio, if you say something's going to happen si dices que algo va a suceder and it doesn't happen, y no sucede, then people aren't obligated to listen to you. entonces la gente no está obligada a escucharte, Okay? Even one time. aun si es una sola vez que fallas. So, all right. Hola, César. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? César here, so. César. Y Mónica también. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Ah, qué bueno. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Dios les bendiga. Y Mónica, Hola, es que anduve muy enferma, pero ya, gracias a Dios. Ah, igual, así estamos nosotros Sí, también. hermana, sé. Estuvimos orando por usted. Gracias, Que Dios Gracias. les bendiga, me da mucho gusto estar otra vez. gracias. Hermana, ¿cuántos hay con usted, hermana Mónica? Pues mi esposo y yo, ¿Él es oyente o es estudiante? igual oyente, hermana. ¿Usted también es oyente? Sí. ¿También? Y Mónica también. ¿Usted es oyente y no Sí. quiere hacer la tarea? ¿No? Pues mira, hermano, no la he hecho, pregunté, pero no la he hecho porque la verdad no me sentía bien, pero sí me pongo a estudiar, hermano. Okay. Pero, entonces, si quieres, ¿sigue como estudiante o oyente? Ay, oyente, hermano. Ok, entonces no hay tarea, no pasa nada. Solo disfruta la Gracias. clase, ¿ok? No pregunte. No hay Gracias. preguntas tampoco, ¿ok? Lo único es que no va a poder preguntar, hermana. Sí, Los Quiero- oyentes no preguntan. sí, solo por dar espacio para los estudiantes, Sí, porque si ajá. tiene preguntas sobre sus tareas y quiere guardar espacio para ellos, ¿ok? Sí, Pero gracias, hermano. al último sí puede preguntar, hermana, ¿ok? Sí, sí, gracias. All right. Ok. Hermano César, ¿quién está con usted?
Ni César. Mi César. Mi César Estoy está solo. ¿Que quién está con usted? Estoy solo. ¿Está solo? Ok, muy bien. Ok. Muy bien. Ok, gracias. Está bien. Okay. So understanding a little bit about the prophet. El entender un poco sobre el profeta. A great illustration also is the mountains. Hay una ilustración muy interesante que son las montañas. Okay. Es bueno que haga esto, hermano. ¿Ya las estudió? No. ¿Sí puede leer? ¿Pueden mirarlas? El hermano César ya agarró esta en hermenéutica, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Sí todo ver este? Sí. Ok. Sí, El Okay. hermano César ya se acuerda de estas. All right. So in this illustration, En esta ilustración you can see the individual mountains, puedes ver las montañas individualmente, but there's no way to tell how far behind the other one is. pero no hay forma de ver qué tanta distancia hay una de otra. Okay. Ujú. And that's similar with how the prophet saw the future. Y esto es similar a cómo el profeta miraba el futuro. If you read through the Psalms especially, Si leen en los salmos, especialmente, for example, por ejemplo, David, David, he started Psalms 22 by saying, él empezó en Salmos 22 diciendo, my God, mi Dios, why have you forsaken me? ¿por qué me has abandonado? Because that was his genuine feeling. Porque ese fue su sentimiento genuino. He says, everybody has abandoned me. Él dijo, todos me han abandonado. I'm surrounded by all my enemies. Estoy rodeado de todos mis enemigos. Okay. Well, when he began to feel like that Cuando él empezó a sentirse así and write that scripture y él escribió esta escritura with the power and the inspiration of the Holy con el Spirit, poder y la inspiración del Espíritu Santo, he was taken in a vision, él estaba en una visión okay, or in the spirit of prophecy o en el espíritu de la profecía to a future time para un tiempo futuro when the other king of Israel, cuando el otro reino de Israel, Rey de Israel, rey, okay, and the son of David y el hijo de David would also be surrounded by his enemies. también estaría rodeado de sus enemigos. Now, the only difference between that Ahora, la única diferencia entre ellos is Jesus never felt. es que Jesús, He never felt, él nunca sentí, sintió like God had abandoned him. como que Dios lo había abandonado, Because Jesus says himself, porque Jesús mismo dijo, I know you are with me always, yo sé que tú estás conmigo siempre, because I always do the things that please you. porque siempre hago las cosas que te agradan. And he says himself, Y él mismo dijo, I and the Father are one. yo y el Padre somos uno. We know from the doctrine of the Trinity Lo sabemos a través de la doctrina de la Trinidad, that there never can be a separation que nunca puede haber una separación between the Father and the Son. entre el Padre y el Hijo. That is the nature of God. Esa es la naturaleza de Dios. It cannot change. No puede cambiar. The three cannot become two. Los tres no se pueden hacer dos. That would change everything. Esto lo cambiaría todo. That would mean God is not faithful, Esto quisiera decir que Dios no es fiel, that we can't trust que no le podemos confiar, that he will be the same tomorrow que Él sería el mismo ayer, a mi mañana, that he was today. de lo que fue en el día de hoy. That is his trustworthiness. Esa es su Confiabilidad. confiabilidad, Okay? That we can trust que podemos confiar his nature, su naturaleza, his attributes. sus atributos, They never change. nunca cambian. So David said, Así que David dijo, my God, mi Dios, mi Dios. but only a few verses later, Pero únicamente unos versículos más adelante, David says, David dijo, but I know you're with me, pero yo sé que estás conmigo. because he begins to think and meditate about God. Porque él empieza a pensar y a meditar en Dios. And he begins to regain his confidence. Y empieza a, ¿qué?
reganar. Sí, a reganar su confianza otra vez en Dios. Okay? Just by thinking about who God is, Nada más al pensar en quién es Dios, he reestablishes his confidence. él vuelve a restablecer su confianza. And in the end Y al final of Psalm 22, de Salmos 22, he is proclaiming God's glory él está proclamando la gloria de Dios and God's faithfulness. y la fidelidad de Dios. But during that process, Pero durante ese proceso, when he began to feel abandoned, cuando él se empieza a sentir abandonado, that might have been how Jesus felt with his disciples, pudo haber sido como Jesús se sintió con sus discípulos or all of his enemies around him. o con todos sus enemigos a su alrededor. The same people who proclaimed him king Las mismas personas que lo proclamaron rey, were now wanting him crucified ahora lo querían crucificado and making fun of him y ridiculizarlo while he was up on the cross. mientras él estaba en la cruz. Okay? So those same feelings or emotions, Así que esos mismos sentimientos o emociones they were like this, estaban así, the mountain. las montañas. Okay? The tips were very close. Los picos de los cerros estaban cerquitas, Okay? Very similar things. cosas muy similares, Even though these two experiences aunque estas dos experiencias were close to 800 years apart. estaban más o menos como cercano a los 800 años separados uno del otro. Okay? That's prophecy. Esa es profecía And we see that a lot in the Old Testament. y la vemos mucho en el Antiguo Testamento. A plague would come De una plaga venía of locusts, de los langos, langostas okay, and destroy the crops, y destruía la agricultura. okay? And Joel and Joel, Y Joel, he saw the future él vio el futuro where all of the world would be destroyed by the donde plague todo el mundo sería destruido por la plaga of locusts, de langostas, okay? pero no de las And so- langostas del mar. Okay, los langostas de la plague. Si no, no las comemos nosotros a Yeah, ellas. okay? So, los, ¿cómo dice? Grasshoppers. Pues son chapulines, Chapulines, ¿verdad? pero grandes, y ellos comen Ajá. todos. Okay? Saltamontes. 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 Sí, también. Ah, bueno, otro. Okay. Okay. En Sonora son. Puede ser Eran diferente. las langostas, hermano. ¿Qué? Langostas. Sí. Otros dice langostas, otros dice otro. Y Chapulines. piensas, diferentes países tienen diferentes nombres. Para Pero esos aquí, animales. en Estados Unidos, si son las gostas, nos encantaría porque nosotros no las comemos. En el DF también. Langosta en Estados Unidos es el langosta de la mar. La langosta de mar. Sí. Ese me gusta. El chapulín, dicen alguno. Si ¿Chapulín unas qué? personas le nombran chapulín, otros le llaman saltamontes, otros les llaman Langostas. langostas, otros les llaman diferentes nombres, pero son Grandes conocidos porque en diferentes formas porque son casi el mismo animal, nomás que unos son chiquitos, otros son grandes y son un poquito diferentes en la figura también. Okay. So when Joel saw this destruction, Cuando Joel vio esta destrucción, God gave him the vision of a future destruction Dios le dio la visión de una destrucción futura that was bigger, que era más grande, more detailed más en detalle than what Joel was experiencing. que lo que Joel estaba experimentando. So what we see here in Acts chapter 2 Así que lo que vemos aquí en Hechos capítulo 2 is Peter prophesying, es Pedro que está profetizando, but he's also quoting a prophet from the past, pero también está citando a prophet a from the un past profeta del pasado, of Joel. de Joel. Okay. Joel just says Joel nada más dice, there would be wonders in the sky habrá maravillas en los cielos and in the earth. y en la tierra.
when Peter says this prophecy, Cuando Pedro menciona esta profecía, filled with the power of the Spirit, lleno por el poder del Espíritu, he amplifies this prophecy él amplifica esta profecía and mentions that the wonders that Joel was talking y about menciona que las maravillas de las que Joel se estaba refiriendo are not just wonders in the sky, no nada más eran maravillas de los cielos, but also what we call signs. sino que también lo que nosotros les llamamos señales, Okay, proofs or evidences pruebas o evidencias that what these prophets were speaking, que de lo que estos profetas estaban hablando, what the apostles were declaring, lo que los apóstoles estaban declarando, was truly the word of God. era verdaderamente la palabra de Dios. Now, there's no contradiction there. Ahora, no hay ninguna contradicción allí, There's an amplification, sino que hay una amplificación. and that's very different Y eso es muy diferente than a contradiction of a prophecy. que una contradicción de una profecía. Okay, if anybody quotes a prophet, Si alguien cita, cita a a prophet, un profeta or a prophecy o una profecía in the Bible, de la Biblia and says that means y dice, esto significa something that is contradictory to another prophet, que es contradictorio a otra profecía, again, we have the problem in Deuteronomy. nuevamente tenemos el problema en Deuteronomio, Because there are two tests for a prophet. porque hay dos pruebas para un profeta. One, Una, if he predicts the future si predice el futuro and it doesn't happen, y no sucede, he's not a prophet. no es un profeta. Okay. When I was in Hermosillo, Cuando yo estuve allá en Hermosillo, we had a prophet one time tuvimos a un profeta una vez who told me and Alicia que nos dijo a mí y a Alicia, in front of everybody en frente de todos, that this year que ese año that he was declaring, que él estaba what year declarando, was that? Like no me probably acuerdo, about 12 or 13, Hace como- 2012, hace como- 13, más o menos. más o menos. Sí, about 2012 or 13. He said Por el año 2012 o 2013, él dijo that we would be more financially prosperous que seríamos más prósperos financieramente and receive more support for our y ministry que íbamos a recibir más apoyo para nuestro ministerio financially financieramente that year ese año than any other year. que ningún otro año. Well, I got a little excited. Yo me sentí muy animado Un poco emocionado. y ¿sí? un poco emocionado. Okay. That was our worst year. Ese año fue el peor de nuestros años. We lost support, Perdimos apoyo, almost had to quit the ministry, casi tuvimos que dejar el ministerio and it wasn't until 2 years later y no fue hasta 2 años después that finally things started to recover. que finalmente las cosas empezaron a recuperar. Not a prophet. Ese no es un profeta. Okay. Now, here's a point that I want to make in especially in the churches that we've seen Ahora, este es el punto que yo quiero hacer, especialmente en las iglesias that we have seen que hemos visto, that are charismatic. que son carismáticas. My personal thought, Mi pensamiento propio, we need to be more firm tenemos que ser más firmes with these prophets con estos llamados profetas and with the members of the congregation y con los miembros de la congregación that tell us they have a word from God. que nos dicen que tienen una palabra del Señor para nosotros. Okay. The Bible is very clear. La Biblia es muy clara. If you are wrong once, Si tú fallas una vez, you are not a prophet. no eres un profeta. Stop telling people God said. Paren de decirle a la gente que Dios dijo. And we need to enforce that. Y nosotros debemos de enforzar esto. That is so important. Esto es tan importante. The reason is, Y la razón es que look at the reputation it gives God. vean la reputación que le dan a Dios. Brother, Sí. Pregunta o comentario. es una pregunta. Okay. ¿En qué parte está eso que dice que en Deuteronomio está, donde dice que una vez que Sí. diga una mentira ya? ¿Sabes dónde está?
¿No sabe dónde está? Ok. Yo necesito buscar ese. Deuteronomy. Si quieres lo puedo dejar a lo último, Es brother. en Deuteronomio donde dice que si un profeta falla en su profecía, fácil. no es profeta. Yo puedo buscar rápido. So. O si quieres lo dejamos a lo último, brother. No sé si Sí, gusta. no, it's a good one to use though. Because I No, want to es read una it. buena para usar porque yo la quiero. Ok. Okay. Gracias. Wait loud for him. Okay. Listen. Okay, Deuteronomy 13. Deuteronomio 13. Someone read 1 through 5. Alguien, por favor, lea del 1 al 5. ¿Lo tiene, hermano? Sí, amén. ¿Lo lee, por favor? Sí. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelos. Sírvele y permanece fiel a él. Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de esclavitud. Así extirparás el mal que hay en medio A las de 5, ti, sí. porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras. Okay. La parte que usted lee en el principio dice, número 2, right? Lee el versículo 2. Si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido. Estoy leyendo la versión internacional. Okay. Y también brinca 18. Okay. Capítulo 18. Capítulo 18, perdón. Okay. Bueno, pues, Y versículo 18. 18, Deuteronomio 18, 18. Okay. Y leer hasta 22. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Wow. Y 22. Ese fue el sí, ese 22, ok. So, está muy claro, it's very clear, right? O sea, que si la profecía no se cumple, mato al profeta. Espiritualmente y con gracia nosotros sí mata espiritualmente. Eso significa... Dice, si no se cumple, mató al en verdad, esa es la ley, ¿ok? Mata a ellos, la pena es muerte, ¿ok? No somos bajo la ley, pero Dios no cambia. Si la ley, la aplicación de ley sí funciona diferente en diferentes áreas. Que por Israel, fue sus reglas. For Israel, this was their rules. This was how they were to live as a nation. Así es como vivían como nación. These were their laws. Estas eran sus leyes. And the purpose of the law y el propósito de la ley and the severity of the law y la severidad de la ley was to teach them era para enseñarles that the penalty for sin is death. Que la penalidad del pecado es la muerte. And nobody is righteous. Y nadie es justo. Nobody can complete the nadie law. Puede completar la ley. So because of that, así que por eso we need grace. Necesitamos gracia. We need forgiveness. Necesitamos perdón. We need mercy. Necesitamos misericordia. That was the purpose of the law. Ese era el propósito de la ley. To prove that to people. El comprobarle eso a las personas. For the people who said, para la gente que decía, well,
if I do what's right, Si hago lo que es correcto, then God will be pleased with me. Dios va a estar agradado conmigo. Well, yes and no. Bueno, sí y no. Sí, pero no. If you did what was right Si hicieras lo que era correcto all the time, todo el tiempo, every moment, cada momento, every day, todos los días, for all of your life, por toda tu vida, you would go to heaven. irías al cielo. But who can do that? Pero ¿quién puede hacerlo? That's the point of the law. Ese es el punto de la ley. Okay? Now, in the church, Ahora en la iglesia, we understand that now. nosotros ya entendemos eso And we realize y nos damos cuenta the only way we can gain God's favor que la única forma en que podemos ganar el favor de Dios is by faith in what Jesus did. es por fe en lo que hizo Jesús. Nothing more, nothing less. Ni más ni menos. Amén. Okay? That's the only way we can gain God's favor. Esa es la única forma como podemos obtener el favor de Dios. Okay? But God hasn't changed. Pero Dios no ha cambiado. Our rules for us Nuestras reglas para nosotros in our time en nuestro tiempo and how we are y como somos nosotros filled with the Holy Spirit, llenos del Espíritu Santo, very different from Israel, muy diferentes a Israel, who could not be filled with the Holy Spirit quienes no podían ser llenos del Espíritu Santo because Jesus hadn't died yet. porque Jesús no había muerto todavía. Before Jesus paid for our sins, Antes de que Jesús pagara por nuestros pecados, it was impossible era imposible for God to have fellowship para que Dios tuviera comunión and unite y unidad with a person, con una persona, because he would destroy them. porque los destruiría. His holiness, Su santidad, his righteousness, su justicia, his justice. su justicia. Sí, lo otro tipo de justicia. Okay. Un justicia para ser, inglés eso hay es dos. bueno. Lo otro justicia es español hay perfecto. Okay. Otro Perfección. justicia es perfección. His perfection, Su perfección, his hatred for sin, su odio por el pecado, okay, that required him que él requería to destroy somebody, destruir que él to requería, destroy, it required o him requería que él to destroy somebody. no, that's not It required him to destroy somebody. Say it in Those Spanish things, because right. Los cosas, estos tipos de esas características de Dios required him to destroy somebody if he was in fellowship with them. querían que él destruyera a las personas si estaban en comunión con ellos, Okay? Because they were sinners porque ellos eran pecadores and the penalty for sin was death. y la penalidad del pecado es la muerte. Okay? So without the cross, Así que sin la cruz, Jesus said, Jesús dijo, unless I go, a menos que yo me vaya, the Holy Spirit cannot come el Espíritu Santo no puede venir and enter into you. y entrar en ustedes. He had to go first Él tenía que irse primero and pay the price y pagar el precio to begin this new type of creation. para empezar este nuevo tipo de creación. Okay? That's literally what the verse means. Literalmente eso es lo que significa el We versículo. are a new creation in Somos Christ. una nueva creación en Cristo. Okay? It doesn't mean No quiere decir that all of our past just disappears. que todo nuestro pasado nada más se desaparece, Okay? Because we still have old habits, porque aún seguimos teniendo viejos hábitos, memories, memorias, tendencies. tendencias. Okay? All of those things still exist. Todas esas cosas aún existen. Literally what that verse means in Corinthians, Literalmente lo que ese versículo quiere decir en Corintios we are a new type of creation. es que somos un nuevo tipo de creación, Something God has never done before. algo que Dios no había hecho anteriormente. For a man or Para a que woman un hombre o mujer
who is a sinner, quien es pecador, to be forgiven completely for their sins, sea perdonado completamente de sus pecados. the price paid for their sins, El precio fue pagado por sus pecados so that the Holy Spirit can enter in, para que el Espíritu Santo pudiera entrar en él give life to a dead spirit, y le dé vida a un espíritu muerto to unite with us, para ser unido con nosotros, to become partakers of the divine nature. para llegar a ser partícipes de una naturaleza divina. Okay? That has never happened before the church Esto no había sucedido antes de la iglesia because it couldn't. porque no podían. Jesus said, Jesús dijo, unless I go, a menos que me vaya, the Holy Spirit cannot el come. Espíritu Santo no puede venir. Okay? So this is the new creation that we have. Así que esta es la nueva creación que tenemos, Okay? A new type of creation un nuevo tipo de creación, where we are being conformed donde estamos siendo conformados to the image of Christ a la imagen de Cristo day by day día a día, as we walk with him. mientras caminamos con Él. Okay? And as we reject him Y cuando lo rechazamos and walk contrary to his will, y andamos a lo contrario de su voluntad, we are not being changed. no estamos siendo cambiados, We are going transformados, backwards. sino que estamos retrocediendo Okay? And becoming more like we used to be y estamos llegando a ser más como antes éramos, instead of like we should be. en lugar de como debemos de ser. Okay? Sanctification is a process La santificación es un proceso and it never stops. y nunca para. It's either going forward O estás yendo hacia enfrente or it's going backwards. o estás retrocediendo, But it never stops. pero nunca para. The Spirit is constantly working. El Espíritu constantemente está trabajando He's either speaking to us o nos está hablando and transforming us, y nos está transformando, or we are quenching him, o estamos apagando el Espíritu the fuego, al quenching fuego, the fuego del Espíritu Santo. Okay? Or grieving the Holy Spirit, o estamos entristeciendo and he's The Holy stopping Spirit, to right? talk to us. Yeah. al Espíritu Santo y Él para de hablarnos Because we're not listening. porque nosotros no estamos escuchándolo. And if we're doing that, Y si estamos haciendo eso, we're feeding our flesh. estamos dándole más comida a nuestro cuerpo, a nuestra carne. Okay? So this spirit of prophecy, Así que el espíritu de la profecía, okay, when it came over Peter, cuando vino sobre Pedro, Peter began to establish Pedro empezó a establecer and explain more profoundly y explicar aún más profundamente what Joel had been saying. lo que Joel estaba diciendo. Now, there was a partial fulfillment of some of Joel's prophecy. Ahora, hay una parte llenada de la profecía de Joel. Okay? Remember in chapter 2 of Acts, ¿Se acuerdan del capítulo 2 de Hechos? one of the parts of the prophecy says Una de las partes de la profecía dice that there will be darkness in the heaven, right? que habría obscuridad en los cielos, ¿verdad? Right? And blood in the moon, right? Y sangre en la luna. Okay. What happened when Jesus died? ¿Qué fue lo que sucedió cuando murió Jesús? The sun was turned to darkness, El sol se hizo oscuro, right? ¿sí? But the moon didn't turn to blood. Pero la luna no se hizo sangre, ¿verdad? Now, the reason for that Ahora, la razón de esto is because God was showing es porque Dios estaba enseñando, this is the beginning of this fulfillment, este es el empiezo de este cumplimiento, but it's not completed yet. pero todavía no está completo. Okay? These are signs Estas son señales that Peter's referring to. a las que se está refiriendo Pedro. Okay? Now, for a Jew, Ahora, para un judío, and we have to put ourselves in their shoes y nosotros nos tenemos que poner en sus zapatos, to understand why Peter had Para- to be so firm poder entender por qué es que Pedro era tan firme with signs and wonders con las señales y las maravillas and y prophecies las profecías and fulfillment of y los prophecy, cumplimientos de las profecías. because
these Jews porque estos judíos just killed their Messiah. acababan de matar a su Mesías. That's not an easy rebuke. Eso no es una reprensión fácil para dar. It's not an easy one to accept. No es una que sea muy fácil de aceptar. Imagine if you were pastoring a church Imagínense que ustedes estén pastoreando una iglesia and through a huge conflict, y a través de un gran conflicto you were forced to step down from ministry eres forzado a dejar el ministerio and you decided y tú decides, it's better for me to stop. es mejor que yo pare. We're going to close the doors of the church. Vamos a cerrar las puertas de la iglesia. It's done. Se acabó. And then somebody came to you Y luego alguien viniera a ti and said, y te dijera, it's because of your sin es por tu pecado that your church was destroyed. que tu iglesia fue destruida. That's not an easy thing to accept, Eso no es algo fácil de aceptar, especially when you were convinced especialmente cuando tú estás convencido that it was not your fault. que no fue tu culpa. That's the situation with the Jews in Jerusalem. Esa era la situación de los judíos en Jerusalén. They needed to see proofs, Ellos tenían que ver pruebas, signs, señales, miracles, milagros, things they could not explain cosas que no se pudieran explicar in order to accept Peter's message para poder aceptar el mensaje de Pedro, that yes, que sí, you crucified your Messiah, han crucificado a su Mesías, but there is forgiveness still. pero aún hay perdón. That's not an easy message to preach. Este no es un mensaje fácil de predicar. And unless you have some serious miraculous confirmations, A menos de que tengas unas confirmaciones muy milagrosas, they're probably going to kill you too. probablemente te van a matar también a ti. Sí, hay muchos sermones que aún el día de hoy son difíciles de predicar. See, he was saying that there's a lot of sermons today that are difficult to preach. And if you don't have some kind of confirmation, Y si no tienes algún tipo de confirmación, the people are probably not going to accept it. probablemente la gente no lo va a aceptar. But many times God will confirm something Pero muchas veces Dios confirma in a way that Cosas. only God can do. de una forma que nada más Dios lo puede hacer. I remember a men's conference from our church in Calvary in Phoenix. Recuerdo una vez una conferencia de hombres de nuestra iglesia de Calvary, Calvary Community. Community. Otra iglesia. la otra iglesia. And Pastor Mark began the message Y el pastor Mark empezó el mensaje for the whole weekend de toda la semana by saying, diciendo, the first thing we need to do la primer cosa que tenemos que is hacer to prepare ourselves for what God wants to do. es prepararnos para lo que Dios quiere hacer. And there are some people here Y hay algunas personas aquí who the Lord has told me personally que el Señor me ha dicho a mí personalmente have brought marijuana in their car que han traído marihuana en su carro to smoke here, para fumarla aquí and you have this addiction. y tienes esta adicción It's in your glove box. y está en la cajita, en la guantera de tu carro específicamente. And yeah, there was a person there Y sí, había una persona allí who had marijuana in that compartment. quien tenía marihuana exactamente allí en la guantera. Okay. Sí. That's a hard message to preach, Ese es un mensaje muy difícil de predicar, especially when Mark's comment was, especialmente cuando el comentario de Mark, if you have a sin to Era. confess si tienes un pecado que confesar that you've been practicing, que has estado practicando, I want you to come forward right now. quiero que vengas ahorita al frente And I want you to confess this. y quiero que lo confieses. If you're serious about God, Si eres serio con Dios, then be serious. entonces sé serio. Two people came forward. Dos personas vinieron al frente. One of them, Una de ellas I had the marijuana in his glove box. era la que tenía la marihuana en su guantera.
The other one had marijuana also, El otro también tenía marihuana, but not in his glove box. pero no allí, en ese departamento. But just that confirmation Pero nada más con esa confirmación that God was revealing the sins que Dios estaba revelando esos pecados and he wanted to work on y this. Él quería trabajar en ellos, That's all they needed. es todo lo que ellos Now necesitaban. that still happens today. Esto sigue sucediendo en el día de hoy, Okay. So, but this is what Peter had to preach. pero esto es lo que Pedro tenía que predicar. Can you imagine this? ¿Se pueden imaginar esto? The Pharisees Los fariseos that fought with Jesus for 3 years, que pelearon con Jesús por 3 años, that had him crucified, que lo crucificaron, that planned his que crucifixion, planearon su crucifixión, planned his betrayal, planned his betrayal. que planearon su traición. Okay. They planned this. Ellos planearon esto And Peter had to preach to them, y Pedro tuvo que predicarles a ellos. you've killed your Messiah Han matado ustedes a su Mesías and you've lost your kingdom. y han perdido su reino. And now it'll be given to the Gentiles. Y ahora va a ser dado a los gentiles. So Alicia went, yeah. Alicia dice, sí. Sí, ¿verdad, hermano? It's our advantage. Es nuestra ventaja. But he also told them, Pero él también les dijo, but you still have a chance. pero siguen teniendo una oportunidad. And what did they say to the sermon? ¿Y qué es lo que dijeron al sermón? What must we do to be Sí. saved? ¿Qué es lo que debemos de hacer para ser salvos? What should we do now? ¿Qué debemos de hacer ahora? We are convinced Nosotros estamos convencidos we made a mistake. que hicimos un error, But it's also interesting the way Peter described pero this. también es interesante la forma como Pedro describe esto. And we can learn from this. Y podemos aprender de esto. When we need to confront somebody Cuando necesitamos confrontar a alguien about a sin sobre algún pecado or a wrong they've done, o algo malo que hayan hecho, notice how Peter phrases this. noten cómo Pedro parafrasea esto. Yes, you crucified your Messiah, Sí, han crucificado a su Mesías, but God knew you would. pero Dios sabía que lo iban a hacer. And it was his plan all along. Y ese era su plan todo el tiempo. Wow. You didn't surprise God. No ha sorprendido a Dios. In fact, he knew Él ya sabía that you were not capable que ustedes no podían of accepting your Messiah. aceptar a su Mesías. And so his plan from the beginning Así que su plan desde el principio was to blind your eyes era de cegar sus ojos so you could not understand. para que no pudieran entender. Because if you knew, Porque si hubieran sabido, obviously, obviamente you wouldn't have crucified no lo him. hubieran crucificado. But God's plan Pero el plan de Dios was to use your blindness era el usar su ceguera and your sinful nature, y su naturaleza pecaminosa, to use that para el usar eso for your advantage. para su ventaja. What a graceful way to put that. Qué forma con tanta gracia para ponerlo en palabras. Instead of being so hard, En lugar de ser tan duro con ellos, so critical, tan crítico, and I need to learn this too, y okay? yo también tengo que aprender de esto, We need to understand necesitamos entender in the hardest message, en los mensajes más duros, we need to speak the truth, necesitamos hablar la verdad, but the harder the truth, pero entre más dura sea la verdad, the more grace we need to give. más gracia debemos de dar. And we can never give a problem, Y nunca podemos explain a problem, explicar un problema or accuse of a problem o acusar de algún problema without explaining the solution. sin explicar la solución. Okay? That's what we can learn from this. Eso es lo que podemos aprender de esto. This is prophecy. Esta es profecía. These are the prophets. Estos son los profetas. And this is how they prophesied. Y así es como profetizaban. Always Siempre with a way of escape. con una fórmula de escape. Okay?
a way to avoid the judgment una forma para que pudieran evitar el juicio. if they would just repent, Si nada más se arrepentían, do what they should have done the first time. si hacían lo que debían de hacer desde el principio, As long as we're breathing, siempre y cuando podamos respirar, it's never too late. no ha sido demasiado tarde. Okay. We could always do what we know we should have done. Siempre podemos hacer lo que sabemos que debíamos de haber hecho. That was the heart of Peter's message. Ese era el corazón del mensaje de Pedro. That's always been God's heart. Siempre ha sido el corazón de Dios. And we're going to see that all through the book of Acts. Y lo vamos a ver a través de todo el libro de los Hechos. What you did, Lo que hiciste it closed one door, cierra una puerta, but it opened 10 more, pero abre 10 más. because that's the kind of God we have. Porque ese es el tipo de Dios que tenemos. A God of forgiveness, Un Dios de perdón, a God of miracles, un Dios de milagros, a God of wisdom, un Dios de sabiduría and a God of grace. y un Dios de gracia. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Hugo, si puedes cerrar la clase con una oración, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche porque tu presencia ha estado con nosotros. Señor, gracias por abrir nuestro entendimiento, Dios. Esperamos que esta palabra haya sido sembrada en una buena tierra, Señor, en nuestras mentes, en nuestro espíritu, Dios, y que tu presencia nos acompañe a lo largo de la semana. Señor, bendice a Robert, a Alicia, a los demás hermanos que nos han podido unir a la clase, Dios, que sea tu presencia sobre nosotros. Amén. 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 Ok. ¿Quién me faltó de apuntar? Nada. Clint, sí. Clint. Edith. Oh, Edith. Sí, Edith y Clint. Okay. ¿Quién más? ¿Es todo? Porque yo oí que entraron y salieron varios. Sí. Y Mónica dice, ya le íbamos a pedir prestado, ¿no? ¿Ya le vamos a qué? Pedí prestado, hermano. ¿Prestado? Cuando mencionaste lo del profeta, Sí. que iba a ser tu mejor año, ahí fue cuando puso eso la hermana. Ah, ¿Quién? Ibas a ¿Quién tener fue? buen billete. es que lo puso cuando te profetizaron que ese año íbamos a tener mucho dinero. Y dice, ya le íbamos a pedir prestado, hermano. Ah, ok. Ahorita bien. Ahora ya entendemos el chiste. Dólares. Tengo centavos. Ahorita tengo dólares de euros. Esa es la vida de Estados Unidos. Dólares de euros. Yo prefiero pesos de deudas en lugar de dólares. Hermana Isabel, ¿me 20 por escucha? uno. Sí, ¿Tiene preguntas, hermana? no, estoy haciendo anotaciones, por lo pronto no tengo. Ok. Trate de ponerse al corriente con lo que es la tarea, hermana. Sí, De mañana en adelante corre que el 10% menos de cada día que estén tarde. ok. Ok, si le entregan Pero- mañana es el 90%, pasado mañana el 80% y así. Solo porque usted puede decir gracias a Hugo, ¿ok? Porque él no asistió en las otras semanas, o no sabe sobre la tarea y no sabe nada sobre cómo hacerlo. Entonces, por su culpa, ustedes tienen una semana extra, Oh, porque quiero ser justo por todos, ¿ok? ok. Tiene una semana extra, pero el hermano Daniel tiene crédito extra. Este cuenta para de 20 puntos extra por una otra prueba, ¿ok? Este cuenta por el extra, pero por ustedes Ok. tienen una semana más para terminar sus tareas, ¿ok? Gracias. 20 No hacer tarde, no hay más puntos excusa. Esas es 2 semanas extra, so, extra. es solo Ok. una semana más. Recuerden, fue lo último, so, tomen ventaja de este, ¿ok? Está bien. Ok. Pregunta sobre la tarea antes de que se vayan para que la otra semana no escuchar sobre yo no sabía, yo no entendí, nada de eso. Uno de los links puede usar es en este, ateoyagnóstico.com. ¿Ok? ¿Cuál es la tarea en sí, brother? ¿Cuál es la tarea en sí? La tarea, no recuerdo la tarea. Hacer una hoja
En la hoja. Escribir una hoja, ¿no? Una hoja. Una hoja no. Es que me traen loco las mujeres, brother. Ay, ay, ay. Ok. ¿Cuántas son? 3 hojas. Un página sobre la explicación hojas? de las cosas en contra. Y después, deféndelo. La historicidad, Ok. la precisión de hechos. En base, mínimo una página más, pero puede ser, hermano Daniel puso 7 páginas. Pero mayúsculos y grandes letras y todo eso, entonces sí, es como, es como 5 letras cada línea, ¿ok? Hello, yo soy tu maestro. No, pero es Times New Roman font 12. Doble líneas en un página, ¿ok? Times New Roman font. Hay otro link aquí, SlideShare. J.U. López, manual estilo APA en español. Sexta edición 2016, ¿ok? Este link por explique cómo hacer las cosas en formato APA, ¿ok? Página del título y después introducción y su tarea. Y después bibliografía para el sitio de web, ¿ok? ¿Está bien? Sí, es solo de Lucas, ¿no? Perdón, solo de Hechos. Sí puede usar Hechos o Lucas porque es el mismo autor y mismo género. Otra. Lucas y Hechos. Ataques sobre historicidad de Lucas o Hechos. Dice ¿ok? el hermano Daniel que otro punto menos. Alejandro. Otro punto menos para Alejandro, no saben la tarea. Después de 3 semanas. Ok. Hermanos, que pasen buenas noches. Buenas noches. Bye. Que les Bendiciones. bendiga. Y Bye. gracias, Mónica. Gracias. Adiós, Isabel. Dios, nos vemos pronto. ¿Cuál es su pregunta, hermana? Entonces,